Familia, saludos en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este curso de introducción al Antiguo Testamento en su segunda semana. Y antes de entrar en todo el tema, hoy pues usted no va a entrar todavía en Génesis ni en ninguna cosa de Biblia como tal todavía, pero sí queremos continuar con esta introducción a lo que es el estudio del Antiguo Testamento. Y básicamente quiero darle a usted 10 razones por las que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Hay 10 razones, bueno, hay muchas más, pero por lo menos quiero darle 10 razones a usted de por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Y debemos de comenzar con la premisa de que Jesucristo pues no vino a abolir la ley. Y digo esto porque hay muchas personas que relegan el Antiguo Testamento a un segundo plano y se enfocan totalmente en el Nuevo Testamento porque ellos piensan de que Jesús, con el cumplimiento de la ley, pues ya no hay que hacer nada. Hemos entrado en la gracia y ahora pues todo está maravillosamente bien. Podemos hacer lo que nos da la gana y la gracia es barata. Pero eso no es así. Primeramente, Jesucristo pues no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y debido a esto tenemos entonces que estudiar toda la Escritura, y toda la Escritura es válida, de Génesis a Apocalipsis. Creo que es sumamente importante que tengamos eso muy claro. No es que las cartas paulinas son primeros y más importantes que todo lo demás. Es que lo que está escrito en Génesis capítulo 1 tiene tanta relevancia y tanta importancia como lo que Pablo escribe a los romanos. Eso es claro y no podemos evitar esa realidad. Y como tal, entonces tenemos que dedicar atención a estudiar. Y si usted no ha prestado mucha atención nunca a lo que es el Antiguo Testamento, al Tanaj, pues creo que ese es el momento de que usted pueda dedicar atención especial a eso. Así que, si no está convencido de ello, bueno, hay por lo menos 10 razones por las cuales creo que debemos de estudiar el Tanaj para estar a la par con el estudio comprensivo de la Escritura de Génesis a Apocalipsis. Número 1, el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra instrucción. Si usted va a Romanos capítulo 15, verso 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, lo que fue escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo voy a repetir, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que nosotros no podemos tener esperanza alguna si realmente no podemos confirmar que lo escrito en el Nuevo Testamento había sido ya plasmado por Dios en las páginas del Antiguo Testamento. Número 2. El Antiguo Testamento fue escrito para proveer un ejemplo a nosotros. De hecho, el apóstol Pablo nuevamente nos habla en Corintios, en 1 Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Corinto y por ende al resto de nosotros, la iglesia global, es que los eventos acontecidos y registrados en el Antiguo Testamento son un ejemplo y están escritos con un fin, con un propósito de que puedan amonestarnos a nosotros, de que puedan ser de ejemplo a nosotros, con el fin de que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel durante el periodo bíblico. Y es por eso que no podemos darnos golpes de pecho. Lamentablemente dentro del cristianismo tenemos un gran segmento de nuestra comunidad quienes se dan golpes en el pecho diciendo que somos mejores que
los judíos, lo cual primeramente es una aberración, es antibíblico. Y lo próximo es que aún el mismo Pablo nos dice que la historia triste que tuvo el pueblo de Israel la observemos y la tengamos como ejemplo. Porque si nosotros nos creemos que estamos firmes, pues tenemos que asegurarnos de que estamos siguiendo un caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al propósito de Dios con nosotros, y no desviarnos como hizo el pueblo de Israel. Porque si creemos que estamos firmes, pues miren, podemos caer. No nos confiemos. Utilicemos lo que está escrito en el Tanaj como ejemplo para nosotros tener una vida más cercana a Dios. Número 3. El Tanaj nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Nuevamente, este es Pablo hablando. Ya hemos mencionado 3 textos bíblicos: a los romanos, a los corintios, en este caso a los gálatas. En Gálatas capítulo 3, verso 24, dice el apóstol Pablo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que si no hubiéramos tenido el Tanaj en medio nuestro, hubiera sido imposible el poder nosotros haber llegado al Padre a través de Jesucristo. Porque es el propósito de Dios. Bueno, lo vemos nosotros desde Génesis capítulo 3, verso 15. Vemos cuando Dios establece ese plan de redención una vez ocurre la caída, a fin de que todos nosotros podamos tener vida eterna en Él. Número 4. Y ya entonces estamos entrando a las palabras de Jesús. Es bien importante eso. Los autores el número 4 es: los autores del Nuevo Testamento basaron sus escritos en el Tanaj. Los autores del Nuevo Testamento basaron sus escritos en el Tanaj. Y Mateo capítulo 5, verso 21, palabras de Jesucristo. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así que el mismo Jesús está diciendo, está básicamente citando las palabras del Antiguo Testamento. Y de hecho, cuando nosotros caminamos ese recorrido a lo largo de todo el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, pero en las cartas paulinas, en los escritos de Juan, en los escritos de Santiago, en los escritos de Judas, en los escritos de Pedro, podremos ver siempre a los autores del Nuevo Testamento basando todos sus escritos en el Antiguo Testamento. Número 5. El estudio del Antiguo Testamento nos ayuda a no pecar en contra de Dios. El Salmo 119, verso 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que cuando nosotros vamos a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Vemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Mucha gente confunde la mano de juicio de Dios y llegan a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Está muy equivocado si usted piensa de esa forma. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Y ambos son de amor y de misericordia y de bondad. Él quiere que todos seamos salvos y que ninguno se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento, que todos tengamos una relación personal con Él. A la misma vez, Él nos advierte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el nosotros separarnos de Dios y el vivir nuestra vida como querramos, pues tendrá resultados nefastos a nuestras vidas. Y que vemos como ejemplo a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, se alejaba de Dios y vivía tras el paganismo o tras una vida que no agradaba a Dios, las cosas terminaban mal, pero no terminaban mal porque Dios quería que terminaran mal. Terminaban mal porque el pueblo de Israel había escogido un camino diferente. Y cuando uno toma decisiones, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias en todo lo que hagamos. Así que lo que vemos nosotros en este Salmo 119, verso 11, es justamente ese mensaje de que nosotros guardemos en el corazón los dichos de Dios que vemos a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento,
para que entonces no pequemos contra Él. Ahora bien, ya llegamos a la sexta razón, y de hecho la sexta razón, que es el Salmo 19, pues nos presenta 8 razones diferentes. Y de hecho, si me permiten un momento, a ver si puedo buscar aquí mi Biblia, perdonen. Quiero buscar en el Salmo 19, porque es un salmo muy bonito y a la misma vez creo que es importante que nosotros podamos tener una claridad en lo que yo quiero comentarles a ustedes. Porque creo que dentro del Salmo 119, dentro de este sexto punto, hay también 8 razones que son muy importantes. Y el Salmo 19 dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su alcoba se alegra cual atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos. Y nada queda escondido de su calor. Y de ahí entonces entramos a algo muy importante, el verso 7. Y nos dice: la ley de Adonai es perfecta. Y me llama la atención esto porque justamente muchas personas indican de que ya no estamos nosotros en la ley, que estamos en la gracia y que ya no hay que prestar atención a la ley. Y yo quiero que usted pueda entender que eso lo estaremos tratando a lo largo de este semestre, pero quiero que ya por lo menos a partir de hoy usted tenga este entendimiento. Y es que hay una diferencia muy clara y muy demarcada en las Escrituras entre lo que es la ley de Dios y la ley de los hombres. Y la ley de Dios es tan válida hoy como lo fue ayer. La ley de Dios sigue siendo tan válida en el tiempo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué nos dice el salmista? Justamente en el verso 7, que la ley de Dios es perfecta. Dios no es esquizofrénico. Dios no cambia de opinión. Es perfecta. Si la ley de Dios hubiera sido imperfecta, entonces hubiéramos tenido un cambio de leyes entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero no ha habido ningún cambio en la ley de Dios. La ley de Dios en el Antiguo Testamento sigue siendo tan ley como lo fue en el Nuevo Testamento como lo fue en el Antiguo Testamento. Así que la ley de Dios es perfecta. Y primeramente, restaura el alma. Número 2, nos dice que esta ley, que es perfecta, hace sabio al sencillo. Que esta ley, que es perfecta, alumbra los ojos. Que esta ley de Dios, que es perfecta, es más deseable que el oro. Que esta ley de Dios, que es perfecta, es más dulce que la miel. Y bueno, si usted guarda la ley de Dios, y básicamente esa es la amonestación, por eso es que dice este verso, este capítulo 19, tu siervo es amonestado, es aconsejado de que guarde la ley de Dios, y si guarda la ley de Dios, habrá un gran galardón. Así que eso es sumamente importante. Así que le recomiendo que a lo largo de esta semana, si puede tomar una oportunidad de releer el Salmo 19, donde nos habla la importancia de por qué tenemos que estudiar el Tanaj, por qué la ley de Dios sigue siendo tan importante y sigue tan vigente ayer, hoy, mañana y siempre. Y ya entonces pasamos a la séptima razón de por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento. Número
7 son, por supuesto, los pactos y promesas que Dios se encuentran a lo largo de la Biblia. Dios hace pactos, y los pactos que vemos que Dios hace no los vemos en el Nuevo Testamento. Todos los pactos que Dios hace los hace a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. Vemos el pacto que Dios hace con Noé, el pacto que hace con Abraham, el pacto que hace con Moisés, el pacto que hace con Israel, en cada uno, el pacto que hace con David. Es decir, que vemos todos estos pactos que Dios hace y que nosotros, como pueblo de Dios, injertados ahora en Israel, siendo todos ahora parte de este pueblo de Dios, también tenemos los beneficios de cada uno de estos pactos. Número 8. Estudiamos el Antiguo Testamento porque es una gran e interesante historia. A mí, cuando niño, si algo mi padre me inculcó desde muy, muy pequeño, era el leer la Biblia. Y a mí mis lecturas favoritas de la Biblia, cuando a mí me tocaba, pues claro, nos sentaban a todos a leer la Biblia todos los días. En mi casa había no solamente lectura bíblica, pero también había en la noche, antes de acostarnos a dormir, un devocional donde toda la familia se reunía en el salón de la casa, y ahí mi padre leía un salmo. Teníamos que cantar un cántico o dos cánticos, y de ahí entonces teníamos una oración que mi padre hacía. Nos oraba por cada uno de nosotros, nos bendecía, y entonces ahí podíamos ir a dormir. Pero también durante el día teníamos un periodo de tiempo que teníamos que leer la Biblia. Y a mí me fascinaba leer la historia del libro de Reyes, el libro de Crónicas, de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Esas eran mis partes de lectura favoritas, porque es que a la verdad tiene históricas épicas a lo largo de todo eso. De hecho, si nosotros vemos Josué y aún leyendo la historia del Pentateuco, podremos ver cómo esa gran e interesante historia está frente a nosotros. Número 9. Estudiamos el Tanaj porque es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Tenemos registrado las palabras de consejo que Pablo le da a Timoteo. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En aquel momento, pues no había Nuevo Testamento. Así que la palabra de verdad a la que se está refiriendo Pablo le está diciendo a Timoteo que busque de todas maneras, de todas formas, no importando las circunstancias, el ser un obrero de Dios aprobado. Y que como tal, hagas cosas tan rectas y tan bien que no tengas nada que avergonzarse, que tengas una vida íntegra e intachable. Y que a la misma vez viva la palabra de verdad, la palabra de Dios, que la vemos nosotros plasmada en las páginas del Antiguo Testamento. Así que entonces ya Timoteo tenía como referencia el que tenía que guardar esa palabra tal y como había sido escrita en el Antiguo Testamento. A mí me llama mucho la atención de eso porque hoy día, pues como que cuando hablamos de palabras, como que el Antiguo Testamento es algo muy abstracto para nosotros capturar. Ese ha sido el gran error que la iglesia cristiana ha cometido a lo largo de los siglos. Y yo creo que, por lo menos la intención mía con este curso, es despertar en vuestras mentes la realidad de que el Antiguo Testamento es tan importante como lo es el Nuevo Testamento. Y finalmente, la número 10, la razón número 10 por la que debemos de estudiar el Tanaj. Y es, como lo menciona el Salmo 119, verso 27. En esta manera descubrimos nosotros, a lo largo de esa lectura y estudio, descubrimos el carácter de Dios. El Salmo 119, verso 27 nos dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y si nosotros entendemos el camino
de la ley de Dios, el camino de los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros. No solamente entenderemos el propósito de Dios con nosotros, esos mandamientos no serán carga, sino bendición a nosotros. Y podremos también dedicar tiempo para meditar en toda la obra que Dios ha hecho, no solamente a lo largo de la historia, sino también en nuestras vidas personales. Así que con estas 10 razones por las que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, comenzamos esta semana y pasaremos por este recorrido en la parte final de esta introducción al curso de Introducción al Antiguo Testamento. Nos vemos en el próximo video.